Cosas de casa. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días en este miércoles frillito, pero muy contentos de estar con ustedes en este su programa Cosas de Casa, por supuesto en nuestra casa Valora Radio, un programa más de agrupación de esposas cristianas. El día de hoy estoy muy contenta, mi nombre es Georgina Ávila y tengo un invitado muy especial, el doctor José Antonio Quiñones Ávila, que pues aparte orgullosamente es mi hijo, y quise el día de hoy invitarlo porque tenemos un tema muy hermoso, muy importante y sobre todo, ¿por qué no decirlo? Alguien que nos puede orientar acerca de esa parte que como hijo es lo que él ha vivido y lo que hemos tratado de hacer. Nuestro tema del día de hoy es fortalecer la educación en los hijos. Qué importante es que todos los padres tenemos como esa encomienda y sobre todo con esa actitud que siempre queremos estar en lo mejor. Queremos darle las gracias muy importantemente a Valora Radio, Lupita, Meche, Lalo, Ariel y Fabi, porque siempre nos hacen que todo este programa sea una riqueza. José Antonio, qué gusto de estar el día de hoy acompañándome. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, la segunda invitación que tengo al programa y pues muy honrado de estar con ustedes compartiendo, pues creo que lo que ustedes ya saben, visto desde otra perspectiva o desde otro enfoque, a final de cuentas. Muchas gracias y pues bienvenidos a todos quienes están con nosotros. Bueno, pues yo cariñosamente le digo a mi hijo Josian, así es que así lo voy a nombrar durante el programa para estar pues como en esa actitud de charla, de plática y poder entablar todo lo que hemos preparado para ustedes. Pero ¿qué les parece, Josian, qué te parece si antes de entrar de lleno en nuestro programa vamos a nuestra oración? Claro que sí. Bueno, Sagrada Familia de Nazaret, fiel custodia del ministerio de la salvación, haz nacer en nosotros la estima por el silencio. Haz de nuestras familias círculos de oración y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que cada familia sea acogedora, morada de Dios y de la paz. Jesús, María y José, a ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. Amén. Pues quisimos escoger esta oración porque realmente es nuestro objetivo, siempre pedir por nuestra familia, por nuestros hijos y para que sea, como su nombre lo dice, morada de Dios y de la paz, pero acompañados de esta hermosa triada que es Jesús, José y María. Pues ahora sí, Josian, quisiera hacerte tres perspectivas de nuestro programa. ¿Cómo lograr una formación ética en nuestros hijos? ¿La vida familiar debe de tener un contexto educativo? Y también algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos platicando sobre este programa. La obsesión no es educativa. ¿Qué nos podrías decir en primer lugar? ¿Qué es educar? ¿O qué significa educar? Bueno, el término o el concepto de educación es algo que lo vemos muy cercano a la vida cotidiana, porque cualquier persona que existe en el planeta teóricamente necesita educación. Entonces, educación pues no es otra cosa más que un conjunto de diferentes elementos para poder transformar y llevar al siguiente nivel a alguien. ¿Por qué menciono a alguien? Porque no importa ninguna condición
de ningún tipo. Simplemente pues, es un conjunto de elementos para poder transformar a alguien con los elementos básicos de un sistema, a final de cuentas, educativo. Pero desde mi perspectiva y mi postura, creo que hay algunas cosas que no están correctamente ejecutadas, hablando en el país donde estamos habitando. En otros lugares tienen algunos otros aciertos, también tienen algunas otras cosas en contra. Entonces, en resumen, simplemente es un conjunto de normas, estrategias, técnicas para poder nutrir a alguien a nivel intelectual. ¿Va? ¿Qué me podrías decir tú acerca de esta educación? ¿Para qué te prepara a ti como individuo? Bueno, la educación supuestamente tiene el objetivo de darnos herramientas para poder sortear las diferentes dificultades naturales de la vida a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, esa es la inconformidad que yo tengo ante la educación sistémica o sistemática, porque vemos que existen problemas importantes en la sociedad a nivel, en este país y a nivel mundial, donde la educación está perdiendo la batalla. Entonces, yo regreso con una pregunta. La educación, ser una persona educada, ¿significa ser una persona que tiene un futuro asegurado en todo aspecto y sentido? La respuesta es no. Y eso es muy triste porque tendría que ser un sí rotundo. ¿Por qué en esta perspectiva de la introducción de la educación en la sociedad, qué es lo que la obsesión causa? Porque a veces los padres y las mismas personas, por el afán de estar en ese proceso educativo, llega a rayar en la obsesión, y sobre todo como padres. ¿Qué puede ocasionar esta obsesión tan marcada que yo lo siento o lo percibo en nuestros jóvenes actuales y sobre todo en los padres que nos, como que nos ponemos muy, como muy estrictos en ese rubro? Ok, en términos muy básicos, el concepto obsesión tiene una connotación negativa y todo en exceso es malo en términos generales. Por ejemplo, la obsesión genera estrés, Sí. el estrés genera ansiedad, la ansiedad crea un cuerpo y mente enfermas, por decirlo de una manera muy sencilla, inclusive puede generar un, un, eh, un estado de depresión clínicamente determinado o no clínicamente determinado. Voy a mencionar en la educación básica, es decir, primaria y secundaria, cuestiones donde yo tengo conocimiento. Afortunadamente tengo participación en todo, casi en todos los grados educativos y veo una constante, que la obsesión realmente no es buena. Por ejemplo, hay un pediatra que en una universidad de Estados Unidos muy reconocida, la Universidad de San Luis, realizó un experimento donde el 54% de los estudiantes presentaban síntomas de leve a moderado y a severo de depresión derivado del estrés y la presión por la obsesión educativa, tanto del mismo sistema como el sistema educativo como del sistema familiar. Es decir, tienes que ser el mejor, tienes que obtener un 10. Y yo sigo a un autor, a un conferencista que me agrada mucho porque es muy ácido, que se llama Odín Dupeirón, y él dice, en palabras muy cómicas, dice, ¿hay algún problema si yo soy un número 4? O si tengo 9 porque me gusta el fútbol y no voy a tener ese puntito de excelencia porque me gusta salir a divertirme, a jugar a la pelota con los amigos. Entonces, el sistema familiar dice, no, tienes que tener
un 10, sí, pero eso no es el seguro, a final de cuentas, del éxito en la sociedad en todo aspecto y sentido. Es algo fácil de entender, pero es muy complicado de lograr, súper complicado. Ejemplo, yo no soy todavía padre de familia o no soy padre de familia, pero lo que yo observo es cuando entra esta dinámica al hijo o la hija, se quiere la excelencia en todo aspecto y sentido. Cuando la pareja se encontraba todavía no siendo papás, opinaban esto, no hay ningún problema, que sean como la vida los mande, y no es así, se conectan otro tipo de cosas que es algo como el sentido de la propiedad privada, o sea, el decir es mi casa porque tengo el título de propiedad, a decir, pues sí es mi casa, pero la rento, y hay como una victimización. Sé que el ejemplo no es ni cercano, pero es algo en términos generales que funciona así. Es como ese sentido de pertenencia. Mis alumnos, mis hijos, Yo, por ejemplo, opino totalmente lo siguiente. En este momento, en esta conferencia, yo estoy impartiendo clase, supuestamente, pero tengo la libertad de decirle al alumno, de poner en contexto el objeto de estudio y que ellos investiguen por sí solos de manera empírica el concepto, y al finalizar de esta charla voy a recuperar ese saber previo en un ejercicio formal de sistema educativo. Una, no estaría con ustedes, y dos, no permitiría que el alumno descubra su propio conocimiento. Esa libertad es muy, muy, muy difícil de lograr, porque la libertad es como una cadena que está por ahí, y la educación es exactamente la misma. Otros países lo tienen totalmente dominado, como por ejemplo Finlandia, que escoge su sistema educativo, Suiza, algunas partes de Austria, Alemania, pero ellos han tenido que transformarse obligadamente porque han vivido otro tipo de situaciones que en Latinoamérica no hemos vivido. En resumen, la educación todavía necesita una transformación impresionante. Todavía no estamos ni a un 30% de su potencial o su capacidad. Bien. Entonces, yo te preguntaría, tú como experto en este aspecto, que nos des tu punto de vista. En México, ¿qué nos hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos como padres? Primero, formadores, por supuesto, para poder dar ese plus que tú nos estás comentando. Una es tener un respeto hacia la diversidad. Es decir, vamos a ponerlo en nuestro contexto. Mamá, imaginemos a los, no sé, 6 años. Quiero ser artista. De entrada es un choque cultural, porque decir, ay, pobre de mi hijo, se va a morir de hambre. Es que los artistas están muy cercanos a peligros inminentes, como son la vida un poco ligera, donde existen narcóticos cerca, porque la inspiración, bueno, una serie de historias, ¿no? Primer punto, lo que yo recomiendo es respetar. O sea, primero, respetar a la diversidad. Y la diversidad inicia en las diferentes opiniones. Posteriormente es acompañar. Ok, si mi hijo quiere ser artista, pero para ser artista necesita una educación mínima, claro, obligatoria y necesaria, bueno, vamos a buscar las estrategias para que obtenga las herramientas básicas, que sea un artista educado y que sea un artista profesional. De lo contrario, independientemente sea astronauta, astrofísico, físico matemático, si no tiene los mínimos, va a fracasar. Entonces, ya dije 2 puntos importantes. Y el tercero es, además del acompañamiento personal, un acompañamiento profesional. Es decir, que en la directriz o en el expertise de la materia
que le agrade a la persona, poder acercarle las herramientas. No estoy diciendo que la educación tiene que ser privada o pública. Dependiendo del área de desarrollo, el sistema público es buenísimo, pero también en otras áreas el sistema privado es muy, muy prometedor. Entonces, depende. Si reunimos estas tres cosas, creo que podríamos tener personas felices, personas profesionales y personas educadas. Y una persona feliz y educada no hace daño a la sociedad en términos generales. Bien. Entonces, ¿cómo podemos formar la ética en nuestros hijos a través de estos valores que tenemos que inculcar? Porque tú lo dijiste muy puntualmente y me encanta esa perspectiva. Cuando tú formas a una persona educada y con valores, estás formando a un individuo que va a ser feliz, pero también en la sociedad va a ser productivo desde el punto de vista personal. Eso es un aspecto importantísimo. ¿Nos quieres ahondar sobre todo en estos valores éticos que tenemos que ser, que tenemos que tenerlos como universales, atemporales y que deben de existir en todo, en toda persona que queremos formar? Bueno, la formación ética de una persona o de los hijos, ahorita que es el contexto de la charla, bueno, primero tiene que haber un desarrollo afectivo. En términos generales, poco o mucho, pero a final de cuentas una plataforma afectiva. Y el afecto comienza con el respeto, no con los abrazos. O sea, eso es algo que yo lo he vivido. Entonces, el desarrollo afectivo y ético necesita una experiencia fundamental, es decir, creer que los padres son dignos de confianza. Cuando un padre o madre o tutor, persona de autoridad, pierde la confianza de quien tiene a su cargo, la batalla se perdió en términos generales. No significa que se convierta en una persona que afecte a la sociedad en términos, en todo aspecto y sentido. No, la batalla está perdida porque todas las relaciones comienzan con la confianza, incluyendo la educación sistemática. O sea, un profesor que pierde el respeto de sus alumnos, por más grados académicos que tenga, sí, nunca va a poder educar. Entonces, si se genera confianza, a través del afecto y el testimonio, se puede inspirar un respeto y por lo tanto toda la maquinaria educativa se va a generar solita. Eso de verdad, yo lo aplico, por ejemplo, en mis clases. Yo tengo alumnos que me doblan la edad y que me doblan la edad y que me triplican la experiencia. Entonces, como un chiquillo va a venir a enseñarme lo que yo ya sé, solamente necesito el grado académico y estar sentado en una butaca. ¿Ok? Primero, antes que todo, pues se genera una plataforma de cariño y respeto. Y posterior a ello, las tres cosas que se les puede enseñar, bien enseñadas y bien logradas. Caso contrario, no se genera esta plataforma de respeto y sobre todo de cariño y demás, la batalla se pierde, el objeto de estudio no se logra y la educación pierde o el sistema en términos generales está completamente fuera de sí. Y eso, si lo llevamos a el camino de educar a un hijo o a alguien o a algo, algo significa algo inanimado, o sea, una cosa. ¿Cómo podemos educar una cosa? Ahorita voy para allá. Y a un ser vivo que no es humano y que no tiene razonamiento. Es el mismo principio. Si yo me levanto todas las mañanas, tiendo mi cama, tengo un respeto por ese espacio y ese espacio se encuentra educado. Es raro que lo pueda decir, quizás sí, pero desde mi perspectiva es así. Una mascota.
una mascota que se le quiere, se le respeta y se le atiende en términos generales, en algún momento va a ceder su mal comportamiento y va a entrar en este sistema o en esta dinámica de educación en todo aspecto y sentido. Bien. Fíjate qué importante lo que nos estás comentando con todo este bagaje de actitudes, de posibilidades que tenemos, padres, hijos y en general todas las personas. Queremos invitarlos a todos ustedes para que nos pongan sus comentarios, porque también es importante la participación y, ¿por qué no decirlo?, aprovechar la experiencia tanto de la persona que se dedica a educar en el ámbito escolar y como padres, ¿qué podemos tener como esa dudita, esa sensación? ¿Estamos por buen camino? ¿No lo estamos haciendo bien? Pero recordemos, esto es un andar del día a día y podemos tener una actitud de mejora, de estar siempre preparándonos para hacer las cosas desde otro punto de vista. Yo te preguntaría, ¿cómo se puede fortalecer la educación dentro y fuera del seno familiar? Creo que se nos fue un poquito. Ah, sí, tuviste un problema con la cámara, ¿verdad? Sí, pero en unos segunditos se reactivó. Ok. No perdí el audio para nada. Perfecto. ¿Cómo podemos nosotros estimular este contexto educativo dentro y fuera del seno familiar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, y también, antes de que nos contestaras esta pregunta, ¿cómo hemos vivido tú desde tu trinchera como educador y nosotros como padres de familia estas habilidades que están muy comprometidas actualmente por nuestra pandemia? Bueno, es que lo voy a mencionar como la vida familiar en términos generales. Debe de tener un contexto educativo. ¿Qué sucede cuando a las personas que viven en la misma casa pero no se conocen, las obligan a permanecer 24/7 por 365 y casi ya por 2 años? Pues se destapan un montón de problemas, ¿no? De respeto, de educación, de adicciones, de todo tipo, no solamente en el contexto de alguna sustancia. No. Entonces, el contexto familiar y escolar ahora se reunió en un solo punto. Bueno, escolar, familiar y profesional, porque el papá trabaja desde casa. Bueno, quien tiene esa oportunidad, el hijo estudia desde casa y la dinámica del hogar, de pues la infraestructura y todo lo demás, pues son diferentes escenarios que ahora se reunieron, curiosamente. Entonces, el desempeño social y la adaptación a esas diferentes situaciones nos han hecho desarrollar otro tipo de enfermedades de carácter o sea, psicosociales, que deben de ser atendidas, y se hizo, bueno, desde mi punto de vista, se retrocedió algunos pasos, cosas que hemos venido escuchando, por ejemplo, quien profesa algún credo religioso, que nos dicen que la confianza, el respeto, la convivencia, mil situaciones, pero no le hicimos caso, pero ahora nos frenaron como sociedad en todo aspecto y sentido y estamos retomando cosas que sabemos desde, no sé, décadas atrás. Respeta a los demás, ten limpio tu espacio, trabaja, imaginen
la problemática de alguien que está afectando a su trabajo en todo aspecto y sentido, por ahí que está haciendo alguna actividad mala o inadecuada y le dicen, ve a tu casa. Imaginen el problemón, ¿no? De decir, Dios, necesito cubrir esta huellita que tengo ya después de varios años. También igual a la escuela, el docente pues, que no es bueno. Hay docentes que son muy buenos y hay docentes que no son buenos, como médicos, como cualquier actividad. Así Y es. ahora, ¿cómo voy a enseñar detrás de una pantalla si la verdad no sé? Pues es un reto bien grande. Y también como papás, yo estoy jugando a que soy papá desde hace ya 20 años o 15 años, tengo 4 hijos, pero no los conozco, ¿qué les digo? Entonces, cada situación tiene un montón de variables, tanto positivas como negativas. Entonces, yo dentro del sistema profesional docente, a nivel básico, estamos desarrollando una plataforma de identificación de necesidades no atendidas de alumnos dentro del seno familiar. Se escucha muy rimbombante, pero básicamente es cuáles son los problemas reales que tienen en casa al día de hoy y cómo derivarlos de manera correcta a través de un proceso tutorial. Y eso también existe en la vida adulta, pero se afronta de una manera diferente. Bien. Como familia, es tan importante separar las funciones que tenemos los padres y ustedes como formadores educativos a nivel escolar. ¿Qué es lo que podemos hacer para, claro, delimitar la responsabilidad, pero siempre tener ese apoyo? O sea, ese estar juntos de la mano en este proceso que es tan importante. Bueno, aquí la Secretaría de Educación Pública, ¿por qué lo menciono nuevamente el sistema público? Porque visto con ojos de carácter internacional, el sistema público de México es uno de los mejores a nivel mundial. Claro que todo tiene problemas, pero principalmente son problemas de infraestructura, el piso bonito o la butaca bonita, pero la esencia del sistema es fenomenal, es como una universidad de mucho renombre en Guadalajara, que pues era la mejor en Latinoamérica y sigue siendo para, por ejemplo, medicina. Y vamos a sus instalaciones y, caray, algo sucede. Sí, es un tema de infraestructura, pero la esencia es la siguiente. O sea, el sistema educativo es el responsable de llevar de manera sistémica la educación en un grado, en un certificado, en una calificación y demás. Pero los padres o el seno familiar es responsable de fortalecer la educación en todo aspecto y sentido. ¿Por qué? Porque familia y escuela tienen funciones sociales diferentes, pero a final de cuentas son complementarias. Y ante la complejidad que tiene el mundo de hoy, se necesita unir esfuerzos. Y este sistema que menciono público menciona que el mismo equipo de trabajo se llama docentes, administrativos, alumnos, padres de familia y directivos y personal administrativo como tal. O sea, es un mismo equipo de trabajo como tal. ¿Por qué? Porque yo como profesor enseño no tires basura, por ejemplo, como complemento a mi clase que es de tecnologías y de ciencias. Pero llega a casa y la basura está en el piso. Entonces el esfuerzo de la escuela no es reforzado por el seno familiar y ahí se pierde la batalla. Entonces, para poder lograr superar las dificultades, en última instancia, el niño tiene que ser protagonista de su propia educación acompañado de todo este equipo de trabajo. Lo que menciono se llama educación de nueva generación, como lo tiene los países que mencioné anteriormente, caso muy específico, Finlandia, Nueva Zelanda y demás. No porque sean más inteligentes,
No, la inteligencia no tiene absolutamente nada que ver. Es un tema de constancia, infraestructura y sobre todo, pues, compromiso. Oye, en la escuela te dijeron que no tiraras basura. Te pido de gran favor que en la casa, en la escuela y en cualquier lugar no tires basura. Ese es el reforzamiento de los padres y no tienen que ser expertos en matemáticas, ni en español, ni ninguna materia en específico. No, simplemente imaginen la fotografía de un papá con primaria trunca, por poner algo dramático, acompañando a su hija o hijo a hacer la tarea de matemáticas que él no domina. Pero ¿cómo lo va a poder ayudar? Claro que lo está ayudando. Se llama acompañamiento. Y esta persona puede decir, la verdad no sé qué estás haciendo, pero estoy aquí. Y el niño o la niña puede conectar de manera emocional los conceptos básicos de una clase de matemáticas. Lo que estoy diciendo es muy romántico. Yo lo he hecho y se los prometo que algo sucede. ¿Qué es? No lo sé porque no tengo el estudio científico, pero creo que se llama respeto, cariño y todo lo que venimos mencionando. Anteriormente, perdón, sí, decían que las letras con sangre entran, algo por el estilo. Eso ya no existe y tal es el caso que no existe, que ha habido conflictos mundiales donde pues han perdido un montón de cosas y principalmente el respeto a la vida y varias situaciones por este término de autoritarismo. Claro está que ahora estamos rozando en un tema de no puedes ni siquiera llamarme la atención porque tengo ciertos derechos como ciudadano, aunque sea menor de edad. Sí, 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 pero eso es un arte, educar es un arte. O sea, y por eso no es para todos. Por lo tanto, la responsabilidad gigante de concebir a una persona o traer una persona al mundo como papá, pues es tremendamente una responsabilidad porque es parte del sistema educativo. No solamente yo pago la escuela y se acabó todo mi contribución. Y algo antes de continuar que quiero mencionar es la riqueza promueve la educación, no al revés. Lo voy a volver a decir. La riqueza promueve la educación. Una persona educada probablemente no genere riqueza, pero una persona rica sí va a poder promover educación. Y no estoy hablando de contextos acaudalados sin límite. No, voy a ponerlo en un ejemplo muy simple, tardo unos segunditos. Una persona que va a la escuela y tiene toda su infraestructura en casa para poder estudiar, su alimentación básica, algunos cuestiones de distracción, no estoy diciendo cuestiones estratosféricas como viaje a Miami de fin de semana para desayunar con mis papás, si lo tiene, qué padre, si no lo tiene, pues el desayuno se hace en casa. Esa va a ser una persona educada. Pero si lo ponemos al revés, una persona que va a la escuela, regresa a casa y hay un tema de disfunción familiar, hay gritos, golpes, situaciones complejas, la educación no se va a lograr. O sea, eso es un hecho. Así esté en la mejor universidad del mundo o en la peor universidad del mundo. O sea, eso es algo que es una crítica que yo hago al sistema socioeconómico político de los países. No por dispersar recursos sin control se va a generar una mejor educación. Creo que primero es al revés y quien lo está haciendo de manera correcta es Europa. ¿Por qué? Porque la introducción al sistema educativo formal de superior, hablando de la universidad, se da rondando los 25 o los 30. ¿Por qué? Porque ya tomaron muchas decisiones buenas y muchas decisiones malas y decir, yo quiero ser el mejor cardiólogo del mundo porque estoy comprometido. ¿Cómo es posible que a los 18 años uno tenga que decidir su sexualidad, decidirla
¿Por qué motivo? Porque no sé si me gustan los niños o las niñas. O sea, eso es algo que es una pregunta ya muy abierta actualmente y se tiene que decidir y definir y bien definida. Tengo que saber qué tengo que estudiar, tengo que saber qué credo religioso debo profesar. Un montón de cosas que a los 18 años, 17, 19, uno no está claro. Entonces el sistema necesita modificarse un poquito. Y ese poquito se llama acompañamiento del equipo de trabajo que menciono, que es familia, directivos, académicos y el alumno mismo. Bien. Ahí la importancia es para todas estas dudas, para toda esta promoción de lo que vamos creciendo en espiritualidad, en ética, en formación. Eso es lo que mencionaste muy al principio. La riqueza que podemos tener es en el seno familiar. ¿Me puedes poner mira, de Valora Radio nos dicen, excelente invitado, gracias José Antonio, confianza, respeto y amabilidad. Muchísimas gracias por Nena González, buenos días. Qué bueno que nos están escuchando Elia Flores Pacheco, porque esto es el combinar y el establecer qué es la importancia de un compromiso, pero también la constancia de amor que tenemos los padres para poder formar a nuestros hijos, muy importantemente en el seno familiar. Les recordamos, ¿cuáles serían las necesidades no atendidas como ejemplo, José? Ok, En una familia. yo es algo que menciono cuando veo una actitud que no es muy correcta en alguna persona. Yo siempre he dicho necesidades no atendidas de la infancia. Una necesidad no atendida, vamos a la base. ¿Qué es una necesidad? No vamos a quebrarnos la cabeza. Ya alguien lo hizo por nosotros. Un sociólogo llamado Maslow lo dividió en 5 niveles en una pirámide, la pirámide de necesidades de Maslow. Y ahí aparecen beneficios de autoexpresión en la parte más alta, y en la parte más baja son las cuestiones biológicas básicas. Una persona que grita para todo, es la única forma de comunicación que tiene. No significa que sea una persona mala, no conoce otra cosa. Y la necesidad de esta persona es la escucha. Nadie lo escuchó en casa, con sus amigos, en el trabajo, por eso grita. Por eso a mí me encantan las personas difíciles. Yo siempre he dicho, siempre, 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 el alumno problema es un genio detrás de una máscara o de un traje de protección. Hay que escucharlo, hay que acompañarlo. Claro está que no se puede permitir pues cuestiones que rocen en la seguridad de las personas, como, no sé, una agresión física o inclusive verbal. Pero aunque sea todo eso, funciona. A mí, que soy fanático de las mascotas y me gustan mucho y soy bueno criando mascotas, el ser humano es como se comporta, somos un animal racional y quitándole el razonamiento somos como un animalito maltratado. Por ejemplo, un animalito que está en un refugio recuperado y es maltratado, ¿qué va a hacer cuando alguien se le acerca? Atacar, porque es un ser que fue atacado. Pero si simple y sencillamente nos sentamos a un lado de este animalito sin decir nada, sin ofrecerle comida, nada, absolutamente nada, y decir sin palabras, sin acciones, sin emociones, aquí estoy, algo va a suceder. No me pregunten qué es, porque no lo sé. Y eso se llama acompañar. Es como cuando alguien quiere que una persona deje de llorar porque perdió a un ser querido. Pues no lo va a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque duele. Entonces, y ese dolor quizá nunca se vaya. Simplemente con estar ahí a un ladito es suficiente. Las palabras a veces no valen. Entonces,
el acompañar nos hace entender una necesidad en todo aspecto y sentido. ¿Cómo inculcar el respeto hacia los padres? Este es un rubro muy importante acerca de qué debemos de hacer nosotros los papás para poder inculcar en los hijos ese respeto. Yo recuerdo mucho unas palabras que tu abuelita decía, muy importante. El amor se gana, pero el respeto, en alguna forma, podemos exigirlo. Pero ¿cómo inculcar esta característica de respeto hacia los padres? Vuelvo a, dicen los norteamericanos, back to the basics, o sea, volver a los básicos. Exacto. Si hay un ambiente de confianza, todo se conecta y es bidireccional. O sea, la confianza es de padres a hijos, de hijos a padres, de hijos a profesores, de profesores a alumnos, perdón, alumnos. Entonces, si no hay ambiente de confianza, no hay nada. O sea, esa es la base. Y después de eso, pues los elementos sociales para poder establecer una dinámica sólida, que es la comunicación. Y la comunicación se da de diferentes maneras, pero la plataforma se llama confianza. Si no hay confianza, pues no hay nada. Ok, lo voy a poner en un contexto de negocio. Los seguros de auto y los seguros de vida y seguros de protección personal, que son modelos de negocio que están basados en la confianza. No hay Exacto. otra cosa. Y esa industria vale muchos millones de dólares, pero ¿cómo es posible que estén basados en la confianza? O sea, el formulario que yo lleno, ¿cómo van a saber que estoy diciendo la verdad? Pues así. Habrá algunos casos que la persona esté afectando esa plataforma de confianza, pero en su mayoría no, y sociedades completas lo están logrando de manera correcta, como en Japón, por ejemplo. Las tiendas de autoservicio son autoservicio, no hay ningún dependiente que nos cobre. Ahora en México estamos haciendo pequeños experimentos. Vayan a Walmart o a esa tienda de departamental grande, donde ya hay sistemas de cajas de autocobro. Y estamos, el otro día, yo dije, ¿me estarán viendo? Metí la tarjeta, pero, ¿y qué tal si me pongo en la bolsa el cepillo dental? Nadie se va a dar cuenta. Desafortunadamente lo pensamos, pero poco a poquito estamos desarrollando un sistema de confianza y eso aplica para cualquier ámbito. ¿Qué te parece si antes de continuar vamos a nuestra práctica como cada semana y esta de que nos corresponde a este programa es precisamente la delicadeza y el cariño? Fíjense qué acorde va con todo lo que hemos hablado. ¿No la quieres decir? Sí, claro. Un sano cariño se manifiesta siempre en un marco de exigencia, firme dulzura y dulce firmeza, al enseñar las normas de convivencia familiar siempre de manera respetuosa. Evita corregir con ira, voz alta, provocando miedo. Hijos que pidan las cosas de manera positiva y respetuosa y de forma empática. Dar las cosas con cortesía, buen modo y tratar a hermanos y amigos con respeto. Muy acorde esta práctica porque lo único que engloba es precisamente eso, educar. La educación se manifiesta con delicadeza y cariño. Pau Galvez nos dice, buen día, excelente charla. Muchas gracias, Pau, por hacernos o por tener el favor de tu atención en nuestro programa. También Columba Martínez Cervantes nos manda un signo de muchas gracias. Y pues lo que queremos con estos temas es precisamente eso, abrir una puerta, generar confianza en lo que tratamos de decir, tratamos de investigar y sobre todo que compartimos con ustedes
con todo el cariño y con toda la experiencia que en este caso Josia nos está diciendo desde el punto de vista como hijo, pero también como profesional en la educación. ¿Cómo podríamos nosotros, Josian, tú desde tu punto de vista como hijo, qué has percibido y ahora cómo lo aplicas en tu quehacer como formador? Bueno, pues una plataforma de apertura, de confianza, vuelvo a la misma base porque no va a cambiar a final de cuentas porque ya está probado científicamente por los métodos convenientes en su momento, que yo he visto confianza, apertura pues al diálogo antes de criticar, primero conocer el contexto, y eso yo lo he replicado y duplicado en el sistema educativo. Yo me considero una persona exitosa en el sistema educativo, no porque sea la que más conozco los conceptos, que los conceptos a final de cuentas sí nos sirven, pero si se nos olvidan, volvemos a los libros. Claro, hay algunas profesiones que no podemos volver a los libros en ese momento, ¿no? Como una persona, un urgenciólogo, o un traumatólogo, o una persona, permítame un momento, voy a salir del quirófano porque se me olvidó. No, pero son casos muy específicos. Pero estas personas que menciono, claro está que generan una confianza en su equipo de trabajo, generan una confianza en la persona que le van a poner un bisturí encima, literal, y le van a intervenir algún órgano vital de su cuerpo, o en su defecto, alguien que simplemente se dedica a escuchar o que tiene una vocación dedicada específicamente al desarrollo de algún culto religioso. Imaginen qué mal se vería, digo, porque no conozco a alguien de esa naturaleza que no sepa escuchar. Una persona consagrada a algo que pues, es muy, particularmente es muy respetado en términos generales, que no sepa escuchar. Entonces, que hable mucho, pero que escuche poco, es muy sencillo, la naturaleza es muy sabia. Tenemos dos sistemas, dos auriculares. ¿Para qué? Para escuchar el 200% de lo que hablamos, una boca para hablar la mitad de lo que escuchamos y un cerebro que tiene una capacidad excedida para poder tomar buenas decisiones y las malas tratar de corregirlas. Entonces, nuevamente, si no hay confianza, pues no hay nada. Y esto aplica para todo, hijos, padres, amigos, hermanos, docentes, el perrito de la casa, el pez. Imaginen un pez que es maltratado, pues no se va a acercar al dueño, ¿no? Y si le hace cariñitos por fuera de la pecera, pues se va a acercar. O sea, es algo tan básico como eso, ¿no? Para darle una forma de conclusión a nuestro tema, ¿qué es lo que podemos aprender como padres y como hijos? Bueno, necesitamos primero entender el contexto de lo que significa ser papá, mamá, profesor, hijo. También se tiene que conocer cuál es el papel que juega un hijo. Un hijo. Es decir, primero tener conciencia. Si no hay conciencia, pues no hay nada. Y si no hay esa conciencia, pues tampoco va a haber una confianza. Bueno, entender que en el seno familiar se aprenden las primeras experiencias en todos los aspectos y sentidos, las buenas y las malas, los valores y los principios. Y la familia, pues, es la célula primaria, vital. En un contexto de desarrollo social, el seno familiar es el núcleo de todo un país, por así decirlo. Así. Entonces, si el núcleo está mal, pues el país está mal. No es que el presidente esté mal. Probablemente se cayó de chiquito o no le pusieron una vacuna al presidente, que sea el que se esté criticando, pero la base es
la familia en todos los aspectos y sentidos, desde tiempos remotos. Y la familia pues es importante para el desarrollo del individuo y para la sociedad que pertenece. Es un tema de lo particular a lo general. Si hay buenas familias, pues hay buenos países y no hace falta ayudarnos entre todos. O sea, sí es muy bonito los casos de éxito donde alguien va y protege a los pingüinos en la Antártida, aunque vive en México. Eso está padre. Pero Madre Teresa de Calcuta decía, si limpiamos el frente de nuestras casas, el mundo estará limpio. Punto final. Si no alcanza para ayudarles a otros, no pasa nada. Ayúdate a ti y después de ti a los demás. Y prácticamente nadie va a necesitar de nadie. Claro está que sí necesitamos una manita, pero eso es algo muy, muy básico. Estamos mal dentro del seno familiar, pero queremos ayudar a la vecina que es violentada por el esposo, pero a final de cuentas tenemos problemas en nuestro matrimonio. Ah, caray, primero el tuyo y después ves si alcanzas para los demás. Eso es como la conclusión y eso aplica para la educación. Primero edúcate tú para que puedas educar a los demás. Eso es algo muy simple. Y como de carácter muy particular y muy personal, alguien que no quiere estar dentro del sistema educativo formal, no pasa nada. Yo veo que no pasa nada, lo he visto. Hay tontos con doctorado o personas limitadas con doctorado y personas sabias con primaria trunca. Entonces, ¿cuál es el objeto? Pues todo lo que hemos venido platicando, la confianza, los valores, el buen conducir, el respeto, todo eso se va conectando de alguna manera. Y los grandes casos de éxito que aparecen en los reflectores, en los sistemas de información abierta, regularmente no tienen educación universitaria, vienen de contextos muy violentos, tampoco es una necesidad sufrir para merecer, porque eso yo lo he visto últimamente. Casos de persona que tiene alguna discapacidad y por eso ha sido exitosa. Bueno, ese es un caso muy particular, pero también una persona en una familia bonita, promedio, con cariño, con padres guapos, no que esté así con feitos. No, 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 también se puede. Desafortunadamente, victimizamos el éxito, victimizamos la educación, victimizamos todo. Y eso también está mal. Entonces es algo que Pero tenemos que aprender. fíjate cómo nos queda tela de dónde cortar para un siguiente programa, porque es tan amplio todo esto y queremos dar las gracias a todas las personas con sus hermosos comentarios que nos están haciendo. Pues yo creo que tendríamos que tener una continuación porque realmente son muchos puntos que tenemos que abordar y que tocar detenidamente. Yo quisiera concluir este programa con una frase que tu abuelita nos decía mucho y que la recuerdo con todo el cariño. Lo malo es malo, aunque todo el mundo lo haga. Lo bueno es bueno, aunque nadie lo practique. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Josian, te abrazo con todo mi amor. Muchas gracias por haber aceptado el compartir este tema con nosotros. A ustedes, queridos amigos, les invitamos a que se queden en su siguiente programa, Finanzas de Fe, con Gabriel Sánchez Romero a las 9 de la mañana. Y recuerden entrar a la página de Valora Radio y también los esperamos en nuestras redes de agrupación. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo con mucho cariño y pues nos vemos la próxima. Jesús, Maestro Divino. Enséñanos a amar como tú amas. Muchísimas gracias.